Bar Spring, United States, ha hecho reformas, ha avanzado seguridad de Inglaterra y han encontrado en esas inmediaciones a las especies que han causado deshonor a los países y que abrazaban la ciencia teología como liderazgo global. En estas horas de la noche quiero hablar a los 194 países que me siguen como exadventista para informar de que es posible de que haya un lugar allí donde se reforme totalmente la seguridad global de esa organización y donde se recuperaría los capitales perdidos para de esa manera volver a tener mínima credibilidad en materia de corporatividad organizacional, ya que la falta de especie hace de que los reglamentos eclesiásticos que han defendido no aguantan a nivel derecho administrativo como estructura organizacional. Los órganos de los hombres que lideran tampoco son suficientes para poder tener una credibilidad en base a la geografía que es totalmente descreíble. Las reformas empiezan a hacer, la seguridad empezó a llegar y es posible que en Bar Spring tengan otro modelo de credibilidad en materia de teología, comunidad, educación y finanzas, ya que después de todo lo que ha pasado fueron muchos los que han perdido la vida por no haber podido administrar sociología y nación como una materia organizacional en el contexto de la comunidad de creyentes. Sin tocar el tema profético, quiero hablar sobre qué sería una comunidad habitable para Carolina del Norte y Carolina del Sur, que sería tener vecinos confiables y no invasores, que sería vivir sin velas, sin espiritistas, sin fantasmas, sin titánicos. ¿Cómo sería? Hay un texto que dice en un lugar de por allí: bienvenido al condado de Prince George, una comunidad habitable. El propósito en el cual estarían abordando de manera intercontinental ayudar a Carolina del Norte sería para devolver la credibilidad a esos vecinos allí en el norte de Estados Unidos. Una frase que llama la atención: ¿tenemos comunidades habitables? ¿Hay diferencia? ¿Qué es una comunidad inhabitable? Años y décadas donde las naciones envidiaron la perfectibilidad de la comunidad. Y nos encontramos que adentro habían demonios viejos, antiguos, roboces inimaginables. Debemos devolverle a todos los países en los cuales fueron con la fe de Jesús a enseñar
la habitabilidad. Hay que sentirse feliz por vivir en comunidades habitables, pero es inimaginable poder vivir en comunidades que son inhabitables. Nadie quiere tener naciones secretas, pasillos oscuros, cilindros simétricos y diferentes tipos de comunidades que nos han matado principalmente a los humanos. Cuando uno aborda biología, no es posible tener comunidades imperfectas. Los hombres necesitan mantener una seguridad y esa seguridad debe ser una seguridad natural en cada nación, entendiendo que los nacionales y los republicanos nos vendieron, nos mataron, nos engañaron, nos espiritualizaron. Y van entendiendo los gobernadores y van ayudando de alguna manera los bancos que quisieran seguir las líneas sexuales de uso, abuso, desasimo y disociación no tienen lugar en estas reformas. ¿Quiénes son los órganos que evalúan las comunidades? Hay que preguntarse. ¿Cómo se llega a determinar que una comunidad sea habitable? ¿Quién tiene potestad? Para verduguear, para boludear, para trastornar, para psiquiar la mente de los profesionales que tienen buena voluntad. Uno de los nombres que tiene Jesús. Jesús se llama buena voluntad para con los hombres. No existe una posibilidad de que haya alguno con el máximo poder de meterse en la cabeza para burlarse del creyente profesional. Se avanzó allí porque se hicieron pasar por voluntad. Se hicieron pasar por teología. Y estarán en aquel lugar para terminar de una vez por todas con los rodeos, con las vueltitas, con las velas. Criminología encontró que eran individuos que tenían en un portafolio velas y allí tenían huesos de antepasados bíblicos, posiblemente de mi abuelo Eugenio Rogelio inclusive, y este fin de semana dejaron a 100 metros de donde está enterrado mi abuelo Mario Olmedo, un biocanónico hermano de Jesús Juan, con todos los árboles caídos. Los arrancan la sabiduría. Estarían allí para terminar toda clase de criminalidad teológica en una comunidad que tuvo, doy fe de que tuvo intenciones de hacer lo mejor a nivel teológico. La habitabilidad es un concepto que transmite una imagen de un futuro perdurable, vibrante, civilmente responsable y que ofrece una calidad de vida deseable. La habitabilidad en este contexto es la suma de los factores que hacen a la calidad de vida de una comunidad y que incluyen el medio ambiente urbano y natural, la prosperidad económica, la estabilidad social y equidad, las oportunidades educativas, culturales, el entretenimiento y las posibilidades de recreación. Hemos visto eso en las comunidades y quiero reafianzar, en base a la información que me llega desde allí, desde Carolina del Norte, donde ya hay seguridad reformando, los
firmamentos, las verdades presentes actuales de qué fue y qué deberá seguir siendo la vida de los profesionales y los creyentes en cada nación que representaron en algún momento. Ojalá se pueda volver a todos estos principios que son sinónimos de América para que nunca más puedan ser burlados, ya que no pertenece eso a la naturaleza de Dios. La planificación y el desarrollo son el fundamento de la creación de las comunidades habitables, que no pueden dejar de pensarse en el contexto de lo eclesiástico. Cuando lo eclesiástico falla, cuando el pastor, el ministro, el cabeza de la comunidad falla, todo se vuelve abajo. La iglesia no se forma por azar y tuvieron una estrategia atroz de invasión. Pasaban océanos y apuntaban a llegar a Carolina del Norte. 1842, dijo India, estábamos preparados junto al Vaticano y esperamos el año 844. Mi 6, Mateo 6, 19 y 20 era la base de los Zohar que pasaban por los campos de la provincia de Buenos Aires y se dirigían hacia Carolina del Norte. Estafarían letalmente desde el Génesis al Apocalipsis el remanente, el mensaje remanente. Siglos Dios estuvo involucrado y activo en el desarrollo del pueblo y el crecimiento del pueblo, no en el engaño del pueblo. La comunidad de creyentes es una comunidad de vida y próspera. Quiere decir que como soberano no puedo garantizar a nadie la posibilidad de ser especie Satán y tener parte activa y vida en medio de esa estructura. Estarán incluidos, pero sabrán que la prioridad serán humanos y humanoides, que deben garantizar la estructura y que deben dar lo que deben dar. Se debe dinero, se deben vidas, se deben tiempo, se debe memoria, se debe existencia. Tengo entendido que está Gran Bretaña ya, la seguridad ya haciendo todo lo posible para empezar a devolver el honor. Efesios, el capítulo 3 y el versículo 6 dice, es decir, que los gentiles son beneficiarios de la herencia junto a Israel, como inicio del pueblo, decía Timoteo, mientras de un mismo cuerpo y participante igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Se daba la plena seguridad y se da la plena seguridad que hay una promesa de participar junto con el cuerpo de Cristo, de ser totalmente herederos de la justicia que ha sido burlada. Teocracia había afirmado que había que hacer algo al respecto. Estaba siendo electrocutado el cielo y principalmente Jesús, y no había reacción de ninguno de los líderes. Todos estaban siendo electrocutados por poderes miles, con tal de llevarse ideas, esposas, hijas, tías, primas, creyentes. Somos una comunidad de discípulos y somos parte de la familia de Dios, dice Efesios el capítulo 6 y el versículo 6, versículo 3, versículo 6. Por lo tanto, una pequeña comunidad como una iglesia local es parte de una comunidad más grande dentro de otra comunidad
mundial. No sé si se volverá a manejar eclesía pura desde allí. Lo único que puedo garantizar es que lo sentí, de que hubo ministros que quisieron tener un sentir mundial. Hemos sido traicionados y aquellos que manejamos administración debemos comunicar cuál va a ser el desarrollo al respecto para no dejarse expropiar como lo intentaron las cárceles a instituciones, sanatorios, que es el problema de la agenda número 1 del soberano aquí en este continente. Primeras comunidades cristianas escuchaban la palabra de Dios, actuaban según la palabra de Dios, obedecían la doctrina, practicaban el compañerismo y según Hechos de los Apóstoles fue el inicio de la evangelización al mundo. Cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos, según Hechos 2:47. Se llegó a 194 y nos encontramos que en el backup hay muchísimo material. Por eso digo siempre de que América es la meca de los cristianos, pero no encontramos a los pastores, no encontramos a los ministros, no encontramos a los hombres que entienden la nación, la geofísica y la organización. Y ojalá que este sea el comienzo de un momento de orden para que sin tener ese orgullo denominacional que nos ha hecho pecar inclusive de tanto orgullo, se pueda poner los pies sobre la tierra y se puedan encontrar soluciones urgentes para todos aquellos más de 15 millones de fe de Jesús que había en el mundo y que fueron caídos por bancos, poderes y esclavistas, los cuales hay que seguir luchando para poder seguir siendo aquel sentir de la Iglesia de Hechos de los Apóstoles. Que tengan buenas noches.